Hoy, quinto domingo del tiempo de Pascua, Cristo nos dice que Él es la vid y que nosotros somos los sarmientos. Esta imagen de la vid, esta parábola de la vid, es una imagen muy completa de lo que es la vida cristiana. En la homilía de este domingo vamos a ser un poquito teológicos. Vamos a hablar de la gracia, que por cierto fue la asignatura que más me gustó cuando estudié teología en el seminario. Vamos a verlo. Una vez más vemos cómo Jesús se adapta a sus oyentes, se adapta a la cultura de sus oyentes, se adapta a la gente sencilla. Por eso utiliza un ejemplo como es la vid. La vid era algo muy conocido en Israel, como en todos los países de clima mediterráneo. Él es la vid, nosotros los sarmientos, y ese ejemplo que pone Jesús le van a entender todos, absolutamente todos. La parábola de la vid y los sarmientos hay que reconocer que es una parábola muy sencilla, pero a la vez, y esto es lo importante, es una parábola muy profunda. Y aunque sea sencilla, a la vez es profunda. Por lo tanto, podemos tener nuestras dificultades para entender esta parábola, para entender lo profundo de esta parábola. Ahí Jesús nos presenta, Él es la vid, es el tronco, nosotros somos los sarmientos, pero también el Padre es el labrador. Y el Padre espera recoger frutos de esa vid, y los frutos los producen los sarmientos que están unidos a la vid. Y viendo la parábola de hoy, podemos concluir que para Jesús la vida cristiana no es nada compleja. Nosotros podemos pensar que la vida cristiana es algo complejo, pero viendo la parábola de hoy, podemos deducir que para Jesús la vida cristiana es algo muy sencillo. Para Jesús la vida cristiana consiste en lo siguiente: en dar o no dar fruto. El sarmiento que no da fruto, ¿qué hace el labrador? Lo corta y lo tira, o lo quema. El labrador en nosotros es el Padre. Y si no damos fruto, ya sabemos lo que hay. Pero para dar fruto hay algo fundamental. En la parábola de hoy, hasta en 7 ocasiones, aparece la palabra permanecer. Para dar fruto tenemos que estar unidos al Señor. Lo mismo que el sarmiento está unido al tronco, a la vid, también nosotros tenemos que estar unidos a ese tronco que es Jesús. Y cuando estamos unidos al Señor, damos fruto. Jesús lo dice en el Evangelio de hoy expresamente. Dice Jesús: como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece unido a la vid, tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis unidos a mí. Y para que todo sarmiento pueda tener vida y así dar fruto, necesita algo esencial. Necesita de la savia. La savia, el sarmiento por sí solo no la tiene. El sarmiento necesita esa savia de la vid, del tronco. La vid es la que le comunica la savia al sarmiento. Y cuando el sarmiento recibe esa savia, el sarmiento tiene vida y cuando tiene vida da fruto. Y ahora llegamos al momento importante. Ahora tenemos que hacernos una pregunta muy importante. Si la savia es fundamental para que el sarmiento tenga vida y dé fruto, siguiendo el ejemplo que pone Jesús, en el caso nuestro, ¿qué es lo que nosotros necesitamos, que nos puede dar Jesús para que nosotros tengamos vida y produzcamos frutos? ¿Qué es eso? Pues esa savia en la vida natural, en la vida sobrenatural, es la vida divina, la que nos da el Señor, que los cristianos a esa vida divina la llamamos la gracia santificante. Y al principio de esta homilía comentaba que la parábola de la vid y los sarmientos es una parábola sencilla, pero a la vez que es una parábola sencilla, es una parábola muy profunda, porque nos está enseñando algo realmente profundo. Y eso tan profundo que nos está enseñando es que cuando el Señor nos comunica su gracia, no es que nos está dando una serie de dones, que también nos lo da,
Ahí tenemos los dones del Espíritu Santo. No, pero no se trata de eso en esta parábola. Lo que se trata es que el Señor nos está dando su propia vida, la vida divina. Esa es la que el Señor nos está transmitiendo. Lo que los cristianos llamamos la gracia santificante. Eso es lo que el Señor nos comunica, eso es lo que el Señor nos da. Nos está dando nada más y nada menos que su vida, la vida divina, la vida sobrenatural. Y la gracia santificante es la vida sobrenatural que recibimos en el bautismo. La vida de hijos de Dios. Y esto es lo más grande que tenemos los cristianos. Pero como diría San Pablo, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. Este tesoro, que es la vida divina, la vida de hijos de Dios, es algo que podemos perder. ¿Y cuándo podemos perder esta vida divina en nosotros? Pues la podemos perder por los pecados graves. Pero ahí el Señor también nos vuelve a dar una segunda oportunidad, que es la confesión. Esta vida divina la recibimos en el bautismo. La podemos perder por los pecados graves, pero la podemos recuperar otra vez en la confesión. La confesión, para que me entiendan, ya siguiendo este ejemplo de la vid y los sarmientos, la confesión sería como que ese sarmiento que ha sido cortado, que perdería la vida, se puede otra vez injertar en el tronco y recuperar esa vida divina. Eso sería la confesión, siguiendo el ejemplo de la vid y los sarmientos. Pero la vida divina que el Señor nos comunica en el bautismo, la vida de hijos de Dios, es lo más grande que tenemos los cristianos. Por eso la parábola de hoy digo que es una parábola sencilla, pero realmente muy profunda. Y para que nos hagamos una idea de la grandeza y de la profundidad de lo que estoy diciendo, voy a citar ahora una frase de Santo Tomás. Santo Tomás posiblemente haya sido el teólogo más grande que hemos tenido en la Iglesia. Y además santo. O sea que su palabra tiene mucho peso. Y Santo Tomás decía con respecto a la gracia santificante. Él decía: el más pequeño grado de gracia santificante es superior a toda la creación. Ahí ya vemos la importancia de la gracia santificante. Ahí ya vemos la importancia de la vida divina del Señor en nosotros. Es algo realmente grandísimo, porque pasamos del nivel natural, que es la creación, al nivel sobrenatural, que es la gracia santificante. Y llegados a este momento, podemos sacar una conclusión importantísima para nuestras vidas, una conclusión práctica. Y esa conclusión es que tenemos que vivir siempre en gracia de Dios. Es verdad que por desgracia podemos caer en el pecado grave y entonces ya no vivimos en gracia de Dios. Pero también es verdad, como vengo diciendo, que podemos recuperar esa vida divina gracias al sacramento de la confesión. No lo tenemos difícil, recuperar esa vida divina en nosotros. El Señor nos concede ahí en la confesión como una segunda oportunidad, una segunda y tercera y cuarta y muchísimas oportunidades. El Señor nos concede esa oportunidad para que vivamos otra vez injertados en Él. Pero es fundamental que en nuestra vida vivamos en gracia de Dios, para que esa vida divina del Señor habite en nosotros, que Él nos comunique la gracia santificante. Si no vivimos en gracia de Dios, lo que nos pasa a nosotros es exactamente lo mismo que al sarmiento que está cortado. El sarmiento que está cortado está separado de la vid. No tiene vida en él. Ese sarmiento no tiene vida. Ese sarmiento no puede producir fruto. Exactamente lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros no estamos en gracia de Dios, estamos separados del Señor, estamos separados de Jesús, no estamos injertados en ese tronco. Entonces, la vida divina no fluye hacia nosotros. Por eso, qué importante es que vivamos en gracia de Dios, para que de esta manera nos llegue a todos nosotros
esa gracia santificante que el Señor nos comunica. Esto es realmente importantísimo y esta es la conclusión práctica que tenemos que sacar para nuestra vida. Vivir siempre en gracia de Dios. Por eso no tiene ningún sentido que estemos trabajando por el reino de Dios, que estemos trabajando en su iglesia, si estamos enemistados con Él. ¿Qué es lo que va a desear el Señor? Lo primero que va a desear el Señor es que estemos unidos a Él, que no estemos enemistados con Él, que estemos en gracia de Dios, que estemos en amistad con Él. Eso es lo que desea el Señor. Y después, en segundo lugar, que trabajemos por su reino. Pero lo primero, lo importante, es que estemos unidos a Él. Pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que una persona desea una cosa, que el Señor le conceda algo. Y algo muy habitual, dice, bueno, pues le voy a hacer una novena ahora al patrón del pueblo, a la patrona del pueblo, a quien sea, ¿no? O a Jesús. Le voy a hacer una novena ahora pidiéndole que me conceda tal cosa. Pero si esa persona no está en gracia, eso tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que le diría el Señor? Sin duda ninguna le diría, mira, lo primero y lo más importante es reconcíliate conmigo, haz las paces conmigo y después ya pídeme lo que quieras. Esto es como si a un amigo nosotros no nos hablamos con él, estamos enemistados con él, le vamos a pedir algo. No tendría sentido. Lo normal, lo lógico es que nos reconciliemos con ese amigo y después ya, en segundo lugar, le pidamos el favor que sea. Pero lo primero, lo más importante es que estemos reconciliados con Dios, que estemos unidos a Él, que estemos injertados en ese tronco que es la vid, que es el Señor. Eso es lo realmente importante. Y esta es, creo, la enseñanza principal del Evangelio de hoy. Pues que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.